Yuca, el temido sicario al que incluso Pablo llegó a temer, será el tema de hoy. Nos referimos a Rubén Londoño, reconocido como uno de los sicarios más peligrosos a servicios de Escobar, quien, al igual que varios sicarios vinculados al cártel de Medellín, nació en las empobrecidas comunas de la ciudad, específicamente en La Estrella. La Yuca desempeñaba labores como pistolero, además de fungir como guardaespaldas, acompañando al patrón en sus viajes a otros países junto a otras figuras conocidas como Otto, Pinina, Mugre y el Negro Pavón. Quédate hasta el final del video y sabrás a detalle qué pasó con el temible destino de este sicario. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Este relato nos lleva al municipio de La Estrella, al sur de Medellín, Colombia. Según Alonso Salazar en su libro La parábola de Pablo, este municipio fue uno de los lugares fundamentales para el surgimiento del cartel de Medellín. Aunque Escobar mismo era de Envigado, varios de sus hombres provenían de La Estrella. La Yuca desarrolló una adicción a las drogas, específicamente al bazuco, lo cual afectó su capacidad de juicio y razonamiento. Bazuco, una forma de crack criollo en la que se había vuelto excesivamente aficionado, influyendo en su carácter. Inmerso en la locura y armado con una pistola, buscaba venganza, eliminando a cualquiera que lo hubiera humillado o maltratado durante su infancia. Rubén, conocido como La Yuca, proveniente de una familia modesta, descubrió en el acto de matar una manera de enriquecerse. En su avance, gracias al respaldo del grupo político Renovación Liberal, logró convertirse en un concejal honorable del municipio. En cierta ocasión, Pablo se encontró con este individuo llamado Pablo Correa, quien era un influyente y próspero narcotraficante del cartel de Medellín y gozaba de una gran confianza por parte de Escobar. En una reunión, Correa presentó una solicitud para eliminar a alguien llamado Fran Gutiérrez. A pesar de los intentos del jefe por persuadir a Correa de que abandonara la idea y resolviera sus diferencias de manera pacífica, finalmente se optó por ponerle fin a la vida de Gutiérrez. Para llevar a cabo esta tarea, recorrió a La Yuca. Le ofreció una compensación de 100 millones de pesos. Sin embargo, antes de concretar el asesinato de Gutiérrez, bajo las instrucciones del jefe, Rubén tenía la tarea de arrojar un ataúd desde un helicóptero sobre la finca de Gutiérrez, situada en el balneario de San Jerónimo. Este acto se interpretaba como una señal de que su muerte era inminente. Sin embargo, sorprendentemente, 10 días después, Gutiérrez fue objeto de un tiroteo en un restaurante mientras almorzaba. A pesar de todas las expectativas en contra, logró sobrevivir y fue trasladado de inmediato a un centro médico donde le salvaron la vida. Pablo y La Yuca se encontraron para evaluar la situación, conscientes de que no podían permitir que Gutiérrez continuara con vida. El dilema residía en que la clínica donde Frank fue rescatado también atendía a heridos policiales, lo que implicaba la presencia constante de las autoridades. Además, los guardaespaldas de Gutiérrez estaban vigilantes para proteger su vida ante cualquier nuevo intento de ataque. Al día siguiente, Pablo y sus secuaces robaron un automóvil y lo alteraron para que se asemejara a una patrulla policial. Luego, se infiltraron disfrazados como agentes heridos. Después de engañar a los guardaespaldas, llevaron a cabo la eliminación de Frank. Existen dos versiones sobre cómo llevaron a cabo el asesinato. Una indica que fue mediante disparos de una pistola con silenciador, mientras que la otra asegura que le dispararon más de 70 veces con una ametralladora. La Yuca empezó a generar tensiones sobre los demás integrantes del cartel debido a su creciente poder y riqueza. A diferencia de otros sicarios de Pablo, él se quejaba constantemente. Finalmente, La Yuca se enteró de que a Fran Gutiérrez le habían sustraído alrededor de $750,000 y se mostraba insatisfecho con su parte. Finalmente se rebeló contra Escobar, alegando que este no hacía nada y se quedaba con todo el dinero. Además, formó su propio grupo de guardaespaldas, a pesar de haber sido uno de los guardias originales del jefe. Esto fue visto como una falta de respeto, ya que La Yuca entraba a la oficina de Escobar con sus propios hombres, tratando de equipararse a su nivel. En ese momento, Escobar ya era un veterano en el mundo del crimen y muchos reconocían su poder. La ambición de La Yuca los llevaba a jugar con fuego. De manera explícita, La Yuca afirmó que la solución no radica en vencer y eliminar a otro. La noción de que debía eliminar al individuo que acabó con la vida de mi padre no era heroica ni resolvía los conflictos, más bien los profundizaba.
El deseo de aniquilar toda posibilidad de reconciliación no nos hace más justos. Para mí, tiene más sentido aprender a convivir con el otro, incluso con el perpetrador, en una coexistencia que implica la demanda de justicia y reconciliación. A aquellos que cometieron los actos se les debe exigir la verdad y la reparación, y también se les debe juzgar, comprendiendo con empatías las circunstancias en las que llevaron a cabo sus acciones. A ellos se les perdona, pero se les demanda un cambio. Pablo comenzó a sentirse inquieto por la actitud de la Yuca, siendo consciente de que era un individuo belicoso y violento, comparable a El Chopo. Un sicario del cartel de Escobar llamó a este último y le reveló que Escobar se sentía amenazado por él. Había pasado varias noches sin dormir y llevaba armas constantemente, temiendo que la Yuca pudiera eliminarlo en cualquier momento inesperado. El Chopo también albergaba ciertas desconfianzas hacia la Yuca, por lo que aceptó de buena gana. Antes de continuar con la narrativa sobre la Yuca, resulta revelante ofrecer algunos detalles sobre el Chopo. Se pensaba que era el más agresivo y estaba vinculado al servicio de Escobar. Poseía una naturaleza ardiente y era intrínsecamente amargado, siendo extremadamente difícil de Escobar. Quizás porque desde su infancia estuvo inmerso en un entorno de violencia, maltrato y dolor. Mario Alberto no vacilaba en amenazar y eliminar a aquellos que se mofaban de él, sin considerar las posibles consecuencias de sus acciones. Por ejemplo, llegó al extremo de dispararle en la pierna a su esposa porque en un descuido atropellaron a su hijo mayor. Además, solía golpearla y maltratarla con frecuencia, pero no permitía que ella tuviera otras parejas. Si lo hacía, él se encargaba de eliminar a dichos pretendientes, aunque en algún momento fue conocido como el tartamudo debido a su dificultad para hablar fluidamente. Este apodo fue puesto por Pablo Escobar, quien lo llamaba El Chopo, en referencia a un arma utilizada en las comunas de Medellín. Escobar no le designó como el rey de los bandidos, pero reconocía que era el líder militar más eficaz que tenía después de Vinina. Escobar advertía con cautela sobre el Chopo cuando su tartamudez se intensificaba, ya que solía expresarse con su pistola cuando las palabras se le trababan al hablar. Era un individuo sumamente temerario y peligroso. John Jairo Velázquez Vázquez, autodenominado general de la mafia, describía al Chopo de la siguiente manera: un hombre carente de educación que consumía numerosas drogas en discotecas y que mataba a personas sin dudarlo. Incluso llegó a quitarle la vida a un joven simplemente porque le mostró una pistola que había adquirido. Su violencia era rápida y desmesurada, al punto de que su mirada transmitía una maldad evidente. El Chopo, tras la caída de José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, asumió el control militar del cartel bajo la ley del miedo. Se decía que si alguien lo delataba de alguna manera, su venganza alcanzaba a padres, hijos, hermanos y a todo aquel cercano. Estuvo involucrado en el asesinato de los Galeano Moncada, un incidente en que descubrió una considerable suma de dinero de los Galeano, y al ser cuestionado por Pablo, inicialmente lo negó. Sin embargo, Escobar se dio cuenta de la verdad y amenazó con represalias. Temeroso por su vida, el Chopo entregó la mayoría del dinero a Escobar para protegerse. Pablo Escobar, a pesar de perder aliados y poder, se mantuvo en la lucha utilizando al Chopo para llevar a cabo secuestros y atentados terroristas. Esto llevó a la reactivación del bloque de búsqueda con el objetivo de capturar al patrón. Durante una redada identificaron a Juan, un hombre que estaba al servicio del Chopo y temía por su vida. Le advirtió el bloque de búsqueda que no lo mataran y que colaboraría revelando la ubicación del Chopo. Llevándolos al edificio del Banco Comercial Antioqueño en la calle 53 con la carrera 49, en pleno centro de la ciudad, en el piso 20, se encontraba el lujoso apartamento de Castaño. Se creía, según diversas fuentes, que él visitaba este lugar 3 veces a la semana. En respuesta a esto, un grupo especializado de 8 hombres del cuerpo élite de la policía, liderados por un hombre encapuchado, se desplazó rápidamente. Juan, orientando a las autoridades con la intención de salvaguardar su vida, les proporcionó con precisión la ubicación exacta del Chopo. La operación se llevó a cabo con gran rapidez. 4 agentes lograron abrir sigilosamente la puerta sin que el Chopo se percatara, pero cuando lo hizo, salió disparando desde la habitación en la que se encontraba. A pesar de que disparó todo el cargador de su pistola de 9 milímetros, ninguno de los disparos alcanzó a los agentes, quienes respondieron con sus armas, acabándolo en el acto. En su cuerpo se hallaron alrededor de 150 balas, lo que motivó la llamada al cuerpo élite para rendir cuentas por la brutalidad del acto. Aunque las fuentes oficiales afirmaban que solo fueron 48 balas, la discrepancia se debía al alto costo en vidas en el enfrentamiento bélico en ese piso. El cuerpo de Castaño, encargado de la seguridad de Escobar y por quien el gobierno nacional ofrecía una recompensa de 100 millones de pesos, mostraba un tatuaje en forma de águila al descubrirse que no llevaba camisa y solo tenía una sudadera y un zapato.
Su rostro lucía diferente en comparación con las fotos de televisión y periódicos, ya que había perdido el bigote. Tras la eliminación de El Chopo, las autoridades colombianas declamaron que fue uno de los golpes más certeros y contundentes al cartel de Medellín. Este infame hombre, de quien acabas de conocer datos relevantes, fue quien envió a sus hombres, entre ellos al Palomo, para eliminar al protagonista de este video, La Yuca. Por su parte, el Palomo, cuyo nombre real es Johnny Rivera, fue uno de los líderes en la rama militar del cartel de Medellín, además de ser una figura de confianza para Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ampliamente reconocido dentro del cartel, era un joven guerrero proveniente de la Estrella del municipio de Medellín, lugar que vio surgir a varios lugartenientes que colaboraron estrechamente con Escobar. Aunque el Palomo mostraba un semblante serio, no dejaba de compartir algunas cervezas con sus compañeros. A pesar de su apariencia, era devoto de la Biblia y mantenía una profunda religiosidad, llevando consigo un escapulario de collar. Fue reclutado por El Chopo, alias uno de los lugartenientes más destacados de Escobar. Y el Palomo estaba bajo el mando directo de este líder. Era su escolta favorito, pero cuando el patrón lo conoció en persona, inmediatamente lo situó a su lado. Este joven de 22 años era extremadamente humilde, leal e introvertido. Destacaba por su habilidad como tirador, siendo rápido y preciso. Aunque su único vicio era la marihuana, entregaba por completo su vida al cartel de Medellín. El Palomo mostraba respeto hacia muchas personas dentro de la organización, incluyendo a Pinina y a un individuo apodado Popeye, cuyo nombre real era Vázquez. Siempre estuvo agradecido con ellos, especialmente con Pinina y Popeye. En 1989 fue arrestado en el municipio de Caldas, Antioquia, durante un operativo en el que iba acompañado de varias personas vinculadas al cartel. El operativo resultó fallido y fueron sorprendidos por la policía. Al percatarse de la situación, el patrón envió a Pinina para rescatarlos antes de que los trasladaran a la cárcel Bellavista. Dado que sabían que rescatarlo de esa prisión era muy complicado en ese momento y no había tiempo para sobornar a los jueces, el patrón, al evaluar la situación, les encargó la tarea de sacarlo de la pequeña cárcel, donde en ese momento había un máximo de 40 presos. Estaba dispuesto a gastar la cantidad de dinero necesaria para lograrlo. A pesar de que la cárcel tenía solo 3 guardias, no resultaba sencillo sobornarlos debido a su conexión directa con la policía del municipio. Por lo tanto, la operación involucró a una mujer para distraer y a Pope para entrar, encañonar a los guardianes, dirigirse a la celda del Palomo, sacarlo y llevarlo a un lugar seguro. Para el año 1991, cuando se estaba considerando la posibilidad de extraditar a colombianos a los Estados Unidos, el Palomo y otros lugartenientes, junto con el patrón, decidieron entregarse a la justicia. Esto ocurrió en julio del mismo año y como resultado fueron llevados a la prisión conocida como La Catedral, ubicada en el municipio de Envigado, cerca de Medellín. Antes de ser transformado en lo que se suponía era una cárcel de máxima seguridad, este lugar funcionaba como un centro de rehabilitación para personas con problemas de drogadicción. Pablo Escobar estuvo en La Catedral, que inicialmente se proporcionó como una prisión de máxima seguridad, pero luego se destacó por sus comodidades de lujo. Esta situación se mantuvo hasta el 22 de julio de 1992. La escapada se inició cuando el presidente César Gaviria dio la orden de enviar un equipo militar al centro penitenciario con el fin de trasladar a los reclusos a una prisión militar. Antes de emprender la fuga de la catedral, el Palomo estuvo implicado en el secuestro del viceministro de Justicia de la época, Eduardo Mendoza, y participó en el secuestro del director de prisiones, el coronel Rubio, quien siempre llevaba consigo su fusil, desafiando al Estado colombiano, la CIA y la DEA, que rodeaban toda la zona de la catedral. Aprovecharon la construcción para llevar a cabo un escape. Escobar, su hermano Roberto y los 9 lugartenientes se dirigieron por una ruta alternativa. El Palomo optó por una vía diferente y fue localizado al sur de Antioquia, donde poseía distintas propiedades, especialmente fincas de veraneo. Sin embargo, en esta ocasión escapó hacia Manizales, más tarde regresó a Medellín. El servicio de inteligencia del bloque de búsqueda consideraba a El Palomo como una figura clave en el sistema de seguridad de Escobar, especialmente en las acciones dirigidas contra agentes de la policía. Información reciente indicaba que El Palomo había financiado a grupos criminales con más de 100 millones de pesos para llevar a cabo el asesinato de 38 agentes de policía en Medellín. Ya habían identificado su ubicación y la operación que finalmente logró encontrar al Palomo se puso en marcha. Pero lo cierto es que Palomo en sus primeros días como bandido recibió una misión por parte del Chopo para acabar con la Yuca. El 18 de julio de 1986 llevaron a cabo la eliminación. Los seguidores de la Yuca fueron perdonados por Pablo, quien les comunicó que no buscaba guerra con ninguno de ellos. A pesar de ello, algunos juraron lealtad a Pablo y optaron por seguir trabajando para él. La Yuca fue lanzado a la carretera simulando que había fallecido en un enfrentamiento con la policía. Como dato adicional, es relevante señalar que otros 5 hombres del cartel, quienes contaron con el respaldo de la Yuca, también perdieron la vida en diversas circunstancias.
Además, en la serie Escobar, el patrón del mal, se abordó su papel de manera diferente, minimizando su relevancia en la trama. A pesar de haber sido uno de los hombres más cercanos a Pablo en cierto momento, se le considera culpable. El lunes 7 de noviembre, el Centro de Recepción del Gobierno de Medellín recibió la primera de 3 comunicaciones que informaban sobre los movimientos de Johnny Rivera Acosta, conocido como El Palomo, por parte de los hombres vinculados al cartel de Medellín. En la primera llamada, el informante reveló que Rivera se encontraba en una granja en el municipio de La Estrella, al sur de Antioquia, acompañado por 3 individuos pertenecientes al ala terrorista del cartel. La información fue analizada por el Servicio de Inteligencia del Bloque de Búsqueda, una entidad conformada por la policía y el ejército, que posteriormente ordenó el despliegue de una patrulla encubierta al área. No obstante, Rivera había abandonado el lugar 8 días antes. Los miembros del bloque de búsqueda aguardaron nuevas comunicaciones. El 12 de noviembre, el informante llamó nuevamente al centro de información y proporcionó información actualizada. Según la fuente, Johnny Rivera se encontraba en el municipio de Itaqui, en la dirección 6552 de 168, con cabello rubio, desplazándose en un automóvil R9 y cerca había un almacén de petróleo. La información no procesada fue transmitida por el bloque de búsqueda al servicio de inteligencia. La tercera llamada proporcionó detalles más precisos sobre el sistema de seguridad de Rivera. En ese momento, el bloque de búsqueda alquiló una casa diagonal a la residencia del objetivo. Estableció un puesto de observación en su interior y 2 agentes encubiertos simularon ser una familia. Durante los siguientes 15 días, los agentes observaron un sistema de seguridad inusual en la casa, que iba desde una vigilancia discreta hasta la simulación de comportamientos sospechosos para determinar si las autoridades estaban observando. La atención se centró en una sala de garage, 3 dormitorios y 2 patios en la casa que Rivera había adquirido hace 2 meses. Un vecino señaló que la única comodidad aparente de Rivera era un Renault 9 estacionado en el garage. Luego el bloque de búsqueda decidió llevar a cabo una operación con el cuerpo élite en el área, ocupando varias casas cercanas al objetivo. Las unidades sometieron la casa para reforzar la confianza de Rivera y sus hombres ante la seguridad del refugio. A medianoche del jueves, los agentes secretos alertaron a Rivera y a una joven para que ingresaran. Se pusieron en contacto con un fiscal desplazado desde Bogotá para autorizar la ocupación. El fiscal fue transportado en un tanque blindado de la policía, mientras que las unidades del bloque de búsqueda tomaron posesiones estratégicas. Al percatarse de la operación, los guardaespaldas de Rivera reaccionaron desencadenando un prolongado intercambio de disparos. El fiscal para la vigilancia de la Policía Nacional, Guillermo Villa Alzate, que se encontraba en Medellín, describió la operación como perfecta. A las 2 de la madrugada, una expresiva ráfaga de disparos confirmó la neutralización del Palomo. Un residente del área compartió su experiencia. Hermano, todo estaba muy tranquilo hasta la 1:30 de la mañana. Casi me desmayo cuando vi a un hombre con uniforme oscuro, capucha y un rifle en la esquina. Me dijo, tranquilo, vigilante, hoy ya no silbas. En segundos el vecindario se llenó de encapuchados. La operación sorpresa resultó en la muerte de los guardaespaldas que intentaron escapar disparando contra los soldados, según datos de la oficina de Medellín. En las primeras horas, la policía y el ejército llevaron a cabo una extensa operación por tierra con aproximadamente 200 hombres respaldados por helicópteros artillados de la Fuerza Élite y 2 carrotanques. Cuando los agentes llegaron a la residencia en el barrio Calatrava, acompañados por un fiscal especial, detonaron un petardo en la puerta y fueron recibidos con disparos que hirieron a uno de los uniformados. Entre las primeras personas en fallecer se encontraba Carlos Mario Manrique, responsable de la vigilancia externa de la vivienda, quien estaba posicionado en el techo. Y abrieron fuego contra los uniformados. Al término de un intenso enfrentamiento a tiros en el patio interior de la casa, resultaron muertos el Palomo y Jairo Alonso Carvajal Rey, el otro guardaespaldas, cuando intentaban escapar por la parte trasera de la residencia. Además, fueron aprehendidos por Iván Acevedo Gutiérrez, de 22 años, y una mujer que, según se menciona, sería la hermana de Jorge Eduardo Avendaño Arango, alias Tato, uno de los guardaespaldas importantes del cartel de Medellín, quien tras fugarse de la catedral se sometió nuevamente a la justicia. La joven de apenas 16 años permaneció detenida durante varias horas por el cuerpo élite y luego quedó bajo la jurisdicción de la Fiscalía Regional. Su condición de menor de edad fue determinada por el procurador delegado para la Policía Judicial, Guillermo Villa Alzate, quien le entregó a su familia. En la resistencia se encontró una cédula a nombre de Juan Mauricio Mejía, documento en el que el Palomo se identificaba. Además, se decomisaron varios brazaletes del DAS, un Renault 9, un equipo de radiocomunicación, un teléfono celular, 4 Vipers, 2 pistolas calibre 9 milímetros y una subametralladora Ingram. Algunos miembros del bloque de búsqueda afirmaron que el Palomo era conocido dentro de la organización como un francotirador experto, razón por la cual la acción requería la participación de alrededor de 200 hombres.
El golpe a la estructura militar del cartel se considera como una respuesta a las acciones criminales llevadas a cabo por esta organización contra los miembros de la policía y el DAS en Medellín. Representantes del bloque de búsqueda indicaron que la baja de El Palomo se lograba neutralizar y aterrorizar al cartel. Su fallecimiento se suma a uno de John Jairo Arias, David Ricardo Prisco Lopera y Tyson. El cuerpo de El Palomo fue reclamado en el anfiteatro de Itagüí por dos de sus hermanas, quienes vivían con toda la familia en el barrio de La Ferreira del municipio La Estrella. El mundo del narcotráfico es un universo complejo y oscuro que ha dejado una huella indeleble en la sociedad y la historia de varias regiones. Los problemas asociados con este fenómeno son abundantes y van más allá de la simple comercialización de drogas. Se extienden hacia la violencia, la corrupción y la desestabilización social. Uno de los aspectos más notorios es la constante amenaza de ajustes de cuentas. En este entorno, donde las lealtades son frágiles y las traiciones comunes, los ajustes de cuentas se vuelven moneda corriente. Las jerarquías son fluidas y a menudo efímeras, ya que el poder se sostiene con violencia y la lealtad puede cambiar por conveniencia. Este ambiente tenso y volátil crea un escenario donde las venganzas son moneda común, alimentando un ciclo destructivo que parece no tener fin. Las estructuras jerárquicas en el narcotráfico suelen ser versátiles y autoritarias, pero también susceptibles a fracturas internas. Los roces y conflictos dentro de estas organizaciones son inevitables, ya que los líderes buscan mantener el control y proteger sus intereses. La competencia feroz por territorio, rutas de narcotráfico y el control de recursos estratégicos son factores que contribuyen a estos roces, llevando a menudo a violentos enfrentamientos entre facciones rivales. Las venganzas, por otro lado, se han convertido en una característica trágica y persistente de este submundo. Las afrentas reales o percibidas no son olvidadas fácilmente y las respuestas suelen ser desproporcionadas y brutales. Esto genera un ciclo interminable de violencia donde cada acto de venganza engendra otro, dejando comunidades enteras sumidas en la inseguridad y el miedo. La repetida exposición a la violencia, tanto dentro del cártel como en la sociedad en general, contribuía a una desensibilización a sus afectos. La brutalidad se volvía parte del modus operandi, normalizando prácticas que en circunstancias normales serían inaceptables. La violencia también se utiliza como estrategia para el control territorial. La eliminación de rivales y la imposición del miedo eran herramientas para consolidar la influencia del cartel en áreas específicas, asegurando su dominio sobre rutas de narcotráfico y puntos estratégicos. La complejidad del mundo del narcotráfico durante esa época hacía evidente a través de la combinación de la gestión de conflictos internos en el seno mismo del cartel y el empleo estratégico de la violencia como herramientas de control. En ese entorno, las alianzas entre los miembros del cartel eran frágiles y estaban constantemente sometidas a tensiones internas. El manejo de conflictos internos se convertía en una tarea crucial para la supervivencia y estabilidad del cartel. La competencia interna por el poder y los recursos y la influencia era constante, llevando a la implementación de tácticas extremas para mantener el control y la cohesión dentro de la organización. Esta lucha interna a menudo involucraba rivalidades entre lugartenientes y facciones dentro del cártel, lo que complicaba aún más la gestión de la estructura. Por otro lado, el uso estratégico de la violencia no solo se limitaba a resolver conflictos internos, sino que también se convertía en una herramienta para mantener el control territorial. La eliminación de rivales y la instalación del miedo en comunidades específicas eran tácticas utilizadas para consolidar la influencia del cártel en áreas clave. Además, la violencia extrema se utiliza como disuasión, enviando un mensaje claro de las consecuencias devastadoras que podrían enfrentar a aquellos que desafiaban la autoridad del cártel. La influencia política del narcotráfico en Colombia no se limitaba solo a la esfera local, donde individuos como la Yuca podían ascender a cargos públicos con relativa facilidad. Más allá de los niveles municipales, la red de narcotráfico tejía una tela intrincada que alcanzaba esferas nacionales, permeando las estructuras políticas a diferentes niveles. La corrupción desempeñaba un papel crucial en esta interacción. No solo facilitaba las operaciones del narcotráfico al proporcionar protección y complicidad a sus actores, sino que también minaba la legitimidad del sistema político y judicial colombiano. Esta problemática, arraigada en las altas esferas del poder, socavaba la confianza de la población en las instituciones del Estado, generando una percepción de impunidad y desigualdad ante la ley. Esta interconexión entre el narcotráfico y la política tuvo consecuencias devastadoras a largo plazo en Colombia. Contribuyó significativamente a la desestabilización política del país, creando un entorno en el que los intereses criminales tenían un impacto directo en las decisiones gubernamentales. Esto también alimentó la violencia, ya que los cárteles y las organizaciones criminales competían por el control de territorios estratégicos y rutas de tráfico de drogas. La capacidad del Estado para mantener el orden y garantizar la seguridad de sus ciudadanos se vio comprometida, exacerbando aún más la crisis política y social en Colombia.
La lucha contra esta problemática va más allá de las operaciones policiales y requiere abordar las raíces sociales, económicas y políticas que alimentan este fenómeno. La necesidad de estrategias integrales, cooperación internacional y enfoques multidisciplinarios se vuelve imperativa para enfrentar este complejo problema y buscar soluciones sostenibles que trasciendan la violencia y el sufrimiento humano asociados con el narcotráfico. La violencia empleada por Escobar tenía un impacto psicológico profundo en sus enemigos y en la sociedad en general. Actos como este generaban temor y paranoia, contribuyendo a la percepción de que el cártel no dudaría en utilizar métodos extremadamente violentos para lograr sus objetivos. El surgimiento del narcotráfico en América Latina remonta sus orígenes a diversas décadas atrás, entrelazándose con una amalgama de factores históricos, económicos y sociales. Un análisis detallado revela elementos fundamentales que han contribuido a la proliferación de esta problemática en la región. Colonización y economía de plantaciones. Durante la etapa de colonización, las potencias europeas introdujeron cultivos como la caña de azúcar y el tabaco en América Latina. Posteriormente, en el siglo XIX, el aumento de la demanda mundial de café, caucho y otros productos agrícolas proporcionó la expansión de plantaciones y el surgimiento de grandes latifundios. Este modelo económico generó desigualdades sociales y económicas, convirtiéndose en una incubadora de tensiones y conflictos. Política y conflictos internos. La región ha sido testigo de periodos de inestabilidad política y conflictos internos, proporcionando la formación de grupos armados. La falta de estabilidad ha resaltado en la creación de zonas donde la autoridad estatal es frágil o inexistente, proporcionando un terreno propicio para el desarrollo del narcotráfico. Crecimiento del consumo de drogas en Estados Unidos. A partir de la década de 1960, se registró un incremento sustancial en el consumo de drogas, especialmente marihuana y cocaína en Estados Unidos. Este fenómeno generó un mercado lucrativo para los productores latinoamericanos, quienes respondieron cultivando y traficando drogas para satisfacer la creciente demanda estadounidense. La geografía diversa de América Latina, caracterizada por vastas áreas de selva y montañas, ha facilitado el cultivo de cultivos ilícitos como la coca y la amapola. La dificultad de acceso a estas áreas ha permitido que cárteles y grupos narcotraficantes operen con relativa impunidad, desafiando los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. Los cárteles de drogas y grupos narcotraficantes han protagonizado violentos enfrentamientos tanto entre ellos como con las fuerzas de seguridad. Este escenario ha dado lugar a elevados niveles de violencia y conflictos armados en varios países. La corrupción vinculada al narcotráfico ha debilitado las instituciones gubernamentales, erosionando la confianza de la población en el Estado. La incapacidad para abordar eficazmente el problema ha alineado un ciclo persistente de impunidad. La violencia y la inestabilidad generadas por el narcotráfico han contribuido significativamente a la migración forzada de individuos que buscan escapar de condiciones peligrosas en sus países de origen. Las comunidades afectadas por el narcotráfico experimentan un deterioro en sus condiciones socioeconómicas. Aunque el cultivo de drogas pueda brindar ingresos rápidos, a largo plazo perpetúa la pobreza, generando una condena de efectos negativos. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No olvides dar like, suscribirte y activar la campana para no perderte nuestro próximo video. Nos vemos en la próxima.